que hay que hacer. Pero dijiste así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar el gasto, digamos. No, que vos vas a hacer si ganás. Claro. Te vas a animar a hacer ¿Qué, cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrarle? ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás? Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta. Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados. Tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta y no produce nada. Tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... Achicás subsidios, sube tarifas, se te aumenta la inflación. ajuste lo Estás paga en la una gente, trampa claro. terrible. Sí, pero es que vos vas a tener, porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un Recesión. cepo... Sí, en recesión. Sí, ¿y por qué tenés y en recesión económica? Vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No va a ser peor. Y si vas a cortar, si vas a echar todos los recursos del Estado, permitime, va a haber un ajuste gigante. No, y por ahí es necesario. No, para. Vos si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. Bueno, ahí hay una de las referencias de Patricia Bullrich, ¿no? El ajuste permanente, la palabra, el término permanente. Claro, uno se pregunta cuál es el impacto que puede tener un ajuste y muchas veces no tienen definición concreta. Es decir, cuando uno busca las medidas en concreto, cuando uno busca un programa, un plan de gobierno, bueno, lo que se encuentra es que por lo menos en el terreno de la economía, bueno, se encuentra con que hay un vacío realmente importante, con que lo que se quiere es enamorar, entre comillas, cada vez con términos más draconianos, con propuestas que son más regresivas, como si eso tuviese un impacto verdadero, y en todo caso uno se pregunta, ¿podrá tenerlo? ¿Podrá tenerlo entre amplios sectores de la sociedad que no la están pasando nada bien? Y esa es la pregunta que quiero plantearle. Ahora, yo le decía que el escenario es inédito y singular, ¿y por qué se lo digo? Porque en los últimos meses en la Argentina está pasando algo que no sucedió en los últimos 20 años, por lo menos en nuestro país. Y tiene que ver con algo muy sensible, muy importante, que a mí me parece que requiere no solamente una definición en términos de este gobierno, sino además también en términos del oficialismo, aquel que va a pujar por llegar al poder nuevamente, y de la oposición política sobre todo, que está proponiendo este tipo de cosas. Después les voy a mostrar las definiciones de Javier Milei, no importa, van más o menos en el mismo sentido, a veces incluso peor. Pero lo cierto es que uno se pregunta, ¿realmente esta gente piensa que puede avanzar de la forma en la cual lo están preanunciando? ¿Realmente creen que el colchón en términos de los derechos, en términos del bienestar, o en todo caso el estado de bienestar que se está dando en la Argentina en los últimos años, les permite a ellos avanzar con ese ajuste, con esas políticas regresivas, con esas reformas supuestas que siempre son regresivas, que siempre son peores para la gente y no mejores, cuando podrían ser mejores? Cuando no necesariamente una reforma tiene que ser regresiva en términos generales. Ahora, señor director, acompáñeme, porque lo que quiero compartir con usted solamente es una curva, no se asusten, porque esto es, la verdad, que a mí me parece que es bastante emblemático de lo que ha sido la historia reciente de la Argentina. Me voy a acercar, voy a bajar un poquito acá. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿qué es esto? Mire, dos curvas muy sencillas a lo largo de los años, del año 2004 en adelante, allá fines del 2022. Son dos curvas nada más. La primera que marca el Producto Bruto, es decir, el crecimiento económico, PBI per cápita, se divide por la cantidad de personas que conforman la sociedad de Argentina. Este es el PBI per cápita, la línea azul. Cuando sube es una buena noticia y cuando baja quizás no lo es tanto. Cuando sube es una buena, cuando baja, y ahí lo que estamos viendo es lo que pasó entre 2012 y 2013 en adelante, bueno, no lo es tanto. Claro, la línea verde lo que muestra es los niveles de pobreza de nuestro país. ¿Y cuál es un comportamiento típico de una sociedad que tiene mecanismos de distribución relativamente, uno podría decir, estándar, donde el crecimiento económico en general replica en una mejor situación en términos de pobreza? Bueno, obviamente, cuando vos tenés crecimiento económico, lo que tenés es una reducción de la pobreza. ¿Se entiende? Es decir, siempre que la economía crece, en general lo que hay es una caída de los niveles de pobreza. De ahí se deduce que con crecimiento económico uno puede mejorarle la calidad de vida, por ejemplo, a los argentinos.
Por eso el gobierno, los gobiernos en general, lo que quieren es que crezca la economía y hacen todo lo posible para que crezca la economía. Ahora, ¿qué pasa de vez en cuando? Bueno, lo que pasa de vez en cuando es que esta correlación se da vuelta y también opera de la misma manera. Es decir, si hay una menor actividad económica, por ejemplo, una caída de la actividad económica, lo que a veces uno puede tener, por ejemplo, a ver, acá tenemos una caída de la actividad económica, lo que puede tener, acá por ejemplo, es una suba de los niveles de pobreza. Cae la economía, en este caso, estoy hablando 2013-2014, cae la economía y sube los niveles de pobreza. Vuelve a subir la actividad económica y caen los niveles de pobreza. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta es la curva de pobreza y la curva de actividad económica en la Argentina. Cuando se expande la actividad económica, se reduce la pobreza. Cuando se reduce la actividad económica, sube la pobreza. Solamente durante el mandato del expresidente Macri lo que pasó fue algo distinto. A ver, ¿qué pasó? Bueno, que se reducía la actividad económica y por supuesto subía la pobreza, es decir, es el mecanismo inverso. Y después lo que sucedió en momentos muy puntuales de la historia argentina, pero acá estamos hablando de los últimos 20 años, por ejemplo en el año 2009 y en el año 2012, acá lo tenemos, es que en términos generales, por ejemplo en 2009 tuviste una recesión económica, ¿no? Fíjate, recesión económica, cae la actividad económica, pero ¿qué pasa con la pobreza? También cae. Esto debería llamar la atención, sí y no. Cae la actividad económica, cae la pobreza. ¿Por qué es importante? Bueno, porque acá lo que se nota es que a pesar de que cayó la actividad económica, que hubo una recesión económica, hubo mecanismos desde algún lugar, entendemos que desde las políticas públicas, por ejemplo, para que eso no impacte en términos de pobreza. Son excepciones que hay en la historia argentina reciente. 2009 y 2012 van en este sentido, 2009 y 2012. Después, entre 2015 en general, lo que tenemos es un serrucho, donde obviamente la resultante de esto es que en términos de la pobreza, bueno, lo que es el saldo general es una suba de la pobreza y una caída en términos de tendencia de la actividad económica. Para hacérselo corto, porque me parece que es relevante, ¿cuál es la rareza que tenemos en el último semestre del año 2022, pero que claramente implica también o va a comprender al año 2023? Bueno, esta anomalía, esto que usted ve acá, señor director, ¿qué significa esto? Que sube la actividad económica, es decir, se expande la economía, pero fíjese lo que pasa con la pobreza. ¿Qué pasa? Pasa que también sube la pobreza. Sube la actividad económica, sube la pobreza. Último semestre del año pasado, pero va a replicar también este año. Búsquelo en el resto de la curva, búsquelo en los últimos 20 años en la Argentina y usted no va a encontrar ese comportamiento. Va a encontrar cualquier otro, menos ese. Entonces, ¿por qué me parece importante esto? De vuelta, solamente en este momento, en esta foto, lo que uno tiene es, sube la actividad económica, se expande la economía, eso es bueno, es un dato positivo, pero en términos generales sube la pobreza también, es decir, no es tan bueno en algún punto para quienes necesitan, en términos generales, bueno, salir de los niveles de pobreza. Entonces, ¿por qué me parece importante esto para marcarlo? Y de esto hemos hablado muchísimo en nuestro programa. Porque necesariamente lo que tenemos que empezar a inferir es que las propuestas en términos electorales tienen que comprender otra cosa, tienen que comprender justamente este desafío que estamos viendo, que es que en términos generales, en la coyuntura económica, el desafío principal hoy es por mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿en qué medida alguien, por ejemplo, como Patricia Bullrich o Javier Milei, pueden proponer avanzar sobre derechos, avanzar sobre el costo de vida, cuando realmente la situación es tan delicada, cuando es tan frágil la situación en este momento en la Argentina, y donde se ve que el gobierno, por lo menos con las herramientas que tiene, trata de paliar lo que es una inflación realmente muy relevante, y en algún punto me parece que esa es la discusión que tenemos que dar. Que esa es la discusión que tiene que llevar adelante, por lo menos hacia adentro, el Frente de Todos, independientemente de las candidaturas. De la misma manera que habría que exigirle a la oposición política, bueno, justamente esto. ¿Por qué no se le pide a la oposición política que diga cuáles son verdaderamente las ideas que lleva adelante? ¿Son las que dicen que tienen que llevar adelante ellos una vez que asuman el poder? ¿Son las que van a aplicar las primeras 24 horas, los primeros 2 días, los primeros 5 días? ¿Son realmente esas? Y entonces, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Se van a negar justamente a eso o van a aceptar teniendo en cuenta esto que estamos viendo?
que es que realmente el colchón en términos del bienestar de un sector de la sociedad no es el mismo que el que se tenía en el año 2015. No por los niveles de inflación, no por los niveles de pobreza, no por, en términos generales, los últimos años vividos o por la capacidad de compra del salario, por ejemplo, porque lo que se detecta es un retroceso realmente importante. De eso se trata, me parece, el debate. Quería compartirlo con usted porque me parece sumamente relevante y tiene que dar lugar a un debate